Tal? Espero que se encuentren muy bien de salud. Sean bienvenidos a un nuevo video de tutoría en el cual vamos a revisar la actividad 2 de la experiencia de aprendizaje número 9, que se denomina Reconocemos nuestros derechos y responsabilidades frente a los asuntos públicos que nos afectan. Acá nos dan una breve bienvenida y nos dicen que vamos a continuar con la clase de la primera actividad en la cual hemos estado hablando ya sobre el asunto público. Entonces, en esta actividad del día de hoy, nuestro propósito es que vamos a reconocer algunos derechos y algunas responsabilidades que están relacionados con el asunto público o con los asuntos públicos. Y vamos a ver cómo toda esa situación nos puede afectar a nosotros como estudiantes. Entonces, rápidamente vamos a acercarnos al tema y nos dicen que vamos a tener que leer una noticia o una información y en base a la lectura que le demos, a la observación de este afiche, vamos a responder algunas preguntas, ¿no? Muy bien, el afiche que nos brindan es un afiche informativo, es de noticia, y aparece el perfil de una página web de noticias, en la cual hay dos noticias, ¿no? Nos dice, en el primer semestre del año 2020, el año pasado, se registraron 26.347 accidentes viales, ¿no? 933 fallecidos y 18.410 lesionados, ¿no? Es una primera noticia que nos da este afiche. Y la segunda noticia nos dice que el 21% de la población entre 15 y más años de edad fue víctima de algún hecho delictivo durante los meses de julio a diciembre. Entonces acá estamos analizando o vemos que hay dos noticias. Una relacionada a los accidentes de tránsito y otra relacionada a los hechos de seguridad ciudadana, ¿no? O de inseguridad ciudadana para ser más exactos. Entonces, de acuerdo a esto que hemos podido leer y analizar este afiche, vamos a responder las preguntas que nos están planteando. Entonces, aquí está nuestro cuadrito virtual, ya. El nombre de la EDA 9, el nombre de la actividad, que es la actividad 2, y aquí están las preguntas. Bueno, la primera pregunta nos dice, ya, lo que hemos visto o lo que hemos visto en el afiche, ¿es un asunto público? Ya, y yo te voy a decir que sí es un asunto público, porque ya en la clase pasada habíamos dicho que un asunto público es una problemática que afecta a muchas personas o afecta a comunidades enteras o a países enteros, ¿no? Entonces, los accidentes de tránsito y también los hechos de delincuencia afectan a no solamente a un grupo de personas, afectan a muchas personas, a ciudades enteras, a países enteros. Entonces, los asuntos que hemos visto en el afiche sí vienen a ser asuntos públicos porque afectan a muchas personas, ¿no? La segunda pregunta nos dice, ¿a qué asunto público está relacionado? Ya, en el afiche veíamos dos asuntos públicos. Uno que está relacionado a los accidentes de tránsito o a la seguridad vial, ¿ya? Y la otra que está relacionado a la delincuencia, ¿no? O sea, a la seguridad ciudadana. Otro también le puedes poner a la inseguridad ciudadana, ¿no? La tercera pregunta nos dice, ¿creemos que como ciudadanas y ciudadanas podemos contribuir a la solución? Sí, ya hemos dicho que cada uno de nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestra profesión, desde lo que realizamos, ya sean personas profesionales, estudiantes, todos podemos contribuir a solucionar los asuntos públicos que tiene nuestra comunidad, nuestra provincia, nuestra región, nuestro país, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos contribuir a solucionar estos problemas? Primero, si nuestro asunto público es la seguridad vial, nosotros podemos educarnos sobre cuestiones de educación vial, ¿no? Debemos saber cómo respetar las señales de tránsito, cuáles son nuestros derechos o nuestros deberes como peatones, cuáles son las responsabilidades de los conductores, etcétera. Entonces podemos colaborar a la solución de este problema de accidentes de tránsito a través de la educación vial, ¿no? Y el segundo, el segundo asunto público que veíamos en el afiche estaba relacionado con la delincuencia, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en algún momento o tenemos información sobre hechos delictivos, podemos denunciarlos y así vamos a contribuir a que la policía haga mejor su trabajo y que este problema del asunto público de la delincuencia pueda disminuir. Entonces todos podemos y debemos contribuir a la solución de los asuntos públicos que existen en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra región, etc. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces ya está resuelto toda esta parte em, toda esta parte nos acercamos al tema, ya lo hemos resuelto. Ahora, todo esto nos hace identificar a nosotros cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes, ¿ya?
Porque si nosotros no conocemos nuestros derechos y no también identificamos nuestros deberes, no vamos a poder contribuir a la solución de los asuntos públicos. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los derechos y también los deberes que nosotros tenemos como estudiantes, como adolescentes, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá algunos derechos y deberes que nosotros tenemos. Comenzamos por los derechos. Por ejemplo, toda persona, todo adolescente tiene derecho a la vida y a su integridad, ¿no? Tiene el derecho a vivir en un ambiente sano, en un ambiente de paz, tiene derecho a su integridad personal, tiene derecho a una identidad, a tener un nombre y apellido, tiene derecho a la libertad, tiene también derecho a la expresión libre, a brindar sus opiniones o sus pensamientos con respecto a cualquier tema. Y aquí hay un montón de derechos que cada uno de ustedes tiene que leerlo, tiene que analizarlo y tiene que darle también un sentido de interpretación. Pero así, ojo chicos, así como tenemos derechos, también tenemos deberes, también tenemos responsabilidades. A cada derecho va a haber una responsabilidad y esa responsabilidad lo vamos a entender como si fueran los deberes. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberes tenemos, por ejemplo? Tenemos el deber de respetar y obedecer a nuestros padres o a la persona que es responsable de nuestro cuidado. Tenemos también el deber como estudiantes de estudiar satisfactoriamente, de entregar nuestras evidencias de aprendizaje y no caer en deserción escolar. Tenemos también el deber de, en la medida en que nosotros podamos, cuidar a nuestros familiares, ¿no? Ahora nosotros somos adolescentes, pero en algún momento vamos a ser adultos y nuestros padres van a ser ancianos. En ese momento tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar de ellos. Ya, tenemos el deber de no consumir bebidas alcohólicas y tampoco consumir productos psicoactivos o drogas, ¿ya? Tenemos también el deber de respetar las leyes de la patria, o sea, respetar sus símbolos, respetar sus héroes, respetar los espacios de esparcimiento, respetar la propiedad pública, la propiedad privada. Entonces, así como hay un montón de derechos, también tenemos un montón de deberes que debemos compartir y también debemos respetar. Ahora, recuérdate que si tú no conoces tus derechos y no conoces tus responsabilidades o deberes, difícilmente vamos a poder contribuir en la solución de un asunto público. Es por eso que ustedes como estudiantes tienen que reconocer tanto sus derechos como también sus responsabilidades o también denominado deberes. ¿Ya? Muy bien, entonces acá vamos a ir desarrollando ponemos en práctica lo aprendido, que son varias actividades, en el cual nos dice que vamos a observar la situación que nos van a mostrar en este cuadro, en este gráfico de acá, y vamos a completar los espacios en blanco. Entonces, en este cuadrito, por ejemplo, nos dan el asunto público, ¿ya? Recuérdate que el asunto público es una problemática, es una dificultad que afecta a muchas personas, ¿ya? Aquí está el asunto público, aquí están los derechos, aquí están las responsabilidades y qué debo hacer para contribuir en su solución. ¿Ya? Por ejemplo, ya acá nos dan asunto público, seguridad ciudadana, accidentes de tránsito e incrementos de casos de COVID. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis responsabilidades y cómo debo contribuir? Tenemos que resolver esos espacios en blanco. Vamos a nuestro cuadernito de tutoría y aquí está ya el cuadro resuelto, ¿no? Por ejemplo, si el asunto público viene a ser lo que es la seguridad ciudadana, ¿ya? Yo tengo el derecho, por ejemplo, de exigir y de vivir en un lugar completamente seguro, sin delincuencia. Tengo derecho a exigir eso. Y también tengo el derecho a transitar libremente, sin que ninguna persona me pueda agredir a mí o pueda hacer algo en contra de mi bienestar físico y emocional. Ahora, así como tengo esos derechos con respecto a seguridad ciudadana, también tengo responsabilidades. Por ejemplo, tengo la responsabilidad de respetar la propiedad privada y también la propiedad pública, ¿ya? Entonces acá hay que agregarlo. Es decir, de no hacer desmanes, de no dañar esa propiedad, porque si yo daño, estoy incurriendo en una falta. Y los lugares que están violentados son lugares en donde estas personas de mal vivir proliferan, por así decirlo. Ya, entonces tengo esa responsabilidad de respetar las propiedades públicas y las propiedades privadas. Ahora, con respecto a seguridad ciudadana, también tengo la responsabilidad, tengo el deber de respetar las leyes y las normas establecidas por las autoridades. Por ejemplo, si una autoridad dice que el toque de queda es de las 2 de la madrugada hasta las 4 de la madrugada, yo en ese periodo de tiempo tengo que estar en mi domicilio descansando y no tengo que estar en la calle. Entonces, si es que estoy en la calle, yo mismo me estoy exponiendo a que me secuestren, a que me asalten, y eso es algo que tú mismo has provocado por no respetar las leyes.
Entonces, así como tienes derecho a vivir en un sitio seguro, a transitar libremente, tienes también las responsabilidades de respetar las leyes y las normas que establecen las autoridades, ¿no? Ahora, ¿qué puedo hacer para contribuir a la solución del problema o del asunto público de seguridad ciudadana? Si yo tengo conocimiento de algunos hechos delictivos, puedo dar parte a mis padres de familia para que ellos puedan hacer las denuncias respectivas y puedan atrapar a esas personas que están incurriendo en delito, ¿o no? Ya, eso puedo hacer, por ejemplo. Y también puedo indagar o buscar información sobre la delincuencia juvenil, sobre el pandillaje juvenil, sobre cómo se previene estos dos asuntos, ¿no? Muy bien, vamos a ver otro asunto público que viene a ser los accidentes de tránsito. Ahora, con respecto a los accidentes de tránsito, ¿qué derechos tengo? Por ejemplo, tengo el derecho a tener un viaje seguro, ¿no? A que el chofer, las personas estén capacitadas en la conducción de estos autobuses, ómnibus, ¿no? Tengo derecho a un viaje seguro. Y también tengo el derecho a recibir un buen trato en cualquier medio de transporte, a que me traten amablemente, ¿no? O sea, tengo derecho a esas dos situaciones. Pero, ¿qué responsabilidades tengo? Tengo la responsabilidad, por ejemplo, de respetar las señales de tránsito, ¿no? Respetar las luces del semáforo. Y también tengo la responsabilidad de mirar a ambos lados de la pista al momento en que voy a cruzar. Ahora, con respecto a este asunto público, se dan cuenta que hay derechos y también hay responsabilidades. Ahora, ¿cómo puedo yo contribuir a la solución del asunto público de los accidentes de tránsito? Puedo buscar información sobre educación vial para conocer mis derechos y también para conocer mis deberes como peatón, ¿no? Mis derechos y mis responsabilidades como peatón. Ya, vamos a ver un asunto público más, ya. Los incrementos de casos de COVID-19, ya, ese es el asunto público, esa es una problemática. Si se dan cuenta, el COVID ha afectado no solamente a comunidades pequeñas, ha afectado a países de todo el mundo, ya. Entonces, vamos a ver qué derechos tengo con respecto al incremento de los casos de COVID. Por ejemplo, tengo el derecho de acceder a un servicio de salud gratuito. Es decir, si en algún momento yo me contagio, tengo ese derecho de que el Estado tiene que atenderme. O sea, el Estado tiene que cubrir mis gastos por haberme contagiado de COVID. Ese es mi derecho, a exigir servicios de salud gratuito. Ya tengo derecho a eso. Pero también tengo la responsabilidad de respetar, por ejemplo, el aforo de los establecimientos públicos. Si yo veo un establecimiento que ya está completamente lleno, completamente abarrotado, tengo el derecho de irme o salirme de ese espacio, ¿no? Buscar otro establecimiento donde no haya muchas personas y así evitar un posible contagio de COVID, ¿no? Tengo esa responsabilidad. Ahora, ¿qué puedo hacer para contribuir en la disminución de casos de COVID-19? Tengo o puedo hacer, por ejemplo, la utilización de mascarillas y también la utilización de los equipos de cuidado personal, la EPP, ¿no? Para situaciones donde salgo a la calle y puedo exponerme a un posible contagio, ¿no? De esa manera, cuidándome yo mismo, puedo contribuir a que estas soluciones, puedo contribuir en darle solución a los incrementos de COVID-19. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Por ejemplo, puedo vacunarme, ¿ya? El hecho de vacunarme también está contribuyendo a disminuir los casos de COVID, ¿ya? Así que ahí ya tenemos más o menos un ejemplo, un esbozo de cómo se puede resolver este cuadrito, ¿ya? Perfecto, una vez ya resuelto este cuadrito, vamos a ir acá, nos dice, es importante tomar en cuenta, ya que todas las personas tenemos derechos y también tenemos deberes, o sea, tenemos derechos y responsabilidades, ¿ya? Para que toda la ciudadanía pueda desarrollarse libremente y pueda gozar de todos los beneficios de estar en esta sociedad, ¿no? Entonces, una vez más, chicos, todos tenemos derechos y todos tenemos responsabilidades. Ahora, lo que vamos a hacer es, nos dicen, vamos a poner en práctica lo aprendido, es decir, vamos a desarrollar una actividad más en la cual nos está diciendo que vamos a identificar el asunto público, ya, o sea, esto de acá, vamos a ver qué derechos tenemos con respecto al asunto público, qué responsabilidades y qué puedo hacer para contribuir con su solución. O sea, es algo parecido, muy parecido al cuadro anterior que hemos desarrollado, pero en esta oportunidad vamos a ver otros asuntos públicos. Ya, vamos a ir a nuestro cuadernito y aquí está, ¿verdad? Por ejemplo, yo he tomado el asunto público del comercio ambulatorio. Ya, ahora, cuando se habla del asunto público de comercio ambulatorio, las personas tienen derechos y también tienen responsabilidades. Por ejemplo, tu derecho de ti, como ciudadano o ciudadana, es que tú tienes derecho a de caminar por las vías libres, ¿ya? Y sin obstáculos.
pero lamentablemente cuando vamos a veces a caminar, a salir a pasear, encontramos que las tiendas, por ejemplo, tienen sus productos esparcidos hasta en la carretera, em, en lugares que no deben estar, pues, ¿no? En las avenidas, en las aceras, en la vía pública, ahí están las mercaderías. Y cuando nosotros caminamos, tenemos que rodear, tenemos que surfear todos esos obstáculos que hay, que existen en la vía pública. Entonces, yo tengo derecho a exigir que las personas que comercializan no tomen la vía pública. Tengo derecho a eso. Pero también tengo la responsabilidad, por ejemplo, de acudir a centros comerciales seguros, ¿ya? En donde no exista comercio ambulatorio y en donde se respete estos lugares para comercializar, es decir, que no pongan obstáculos en la vía pública, ¿no? Ahora, ¿qué puedo hacer para contribuir a esta solución? Dice, cuando yo me acerco a estos centros de comercio, tengo que usar los equipos de protección para acudir a los centros comerciales y así evitar también posibles casos de COVID, ¿no? Ahora, si también yo veo que un centro comercial se está excediendo y está tomando mucho de la vía, puedo denunciarlo también ante las autoridades pertinentes, ¿ya? Vamos a ver otro asunto público, el acoso escolar, por ejemplo, también es un asunto público. Ahora, frente al acoso escolar, las personas, los ciudadanos y ciudadanas, tienen el derecho, por ejemplo, de educarse en un lugar seguro, en una institución educativa que cuente con las garantías de que el estudiante se pueda desenvolver adecuadamente, sin violencia escolar, sin situaciones de acoso escolar. Ya, ahora, ese derecho, por ejemplo, yo lo puedo exigir, pero así como exijo ese derecho, tengo la responsabilidad, por ejemplo, de respetar las normas de convivencia de mi institución educativa. Ya, tengo esa responsabilidad. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para contribuir a la solución de este asunto público? Tengo que tener una adecuada convivencia con mis compañeras y mis compañeros. Es decir, tengo también que tratar bien a las personas con las cuales me estoy rodeando al momento de estar dentro de una institución educativa. ¿Ya? Haciendo eso, puedo contribuir a que las situaciones de violencia escolar o acoso escolar disminuyan. ¿Ya? Entonces, ahí hay un esbozo, un ejemplito de cómo se puede resolver ese cuadrito. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces dice que observamos problemas que existen en nuestro entorno. En nuestro entorno siempre van a existir problemas y esos problemas los vamos a conocer como los asuntos públicos. ¿Ya? Ahora, lo más importante es que todos brindemos alternativas de solución para que esas dificultades, esos asuntos públicos eh, se pueda encontrar solución a esos asuntos públicos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver ya llegar a nuestro punto de nuestro autoaprendizaje, ¿ya? O nuestra autoevaluación, perdón. Y nuestra autoevaluación nos proponen tres aprendizajes, ¿no? ¿Has podido conocer tus derechos? Sí, hemos visto una tabla de derechos y también responsabilidades. Entonces, si has podido conocer tus derechos, yo te pido que leas uno por uno tus derechos, le des un análisis respectivos para que tengas un conocimiento más claro de eso, ¿no? ¿Has podido conocer tus responsabilidades? También sí, hemos visto el cuadro de responsabilidades y hemos leído algunas. ¿Ya? ¿Has logrado identificar un asunto público que afecta a tu comunidad y has propuesto soluciones? Sí, lo hemos hecho. Ya hemos identificado dos asuntos públicos. Si tú identificas más, tienes que seguir incrementando ese cuadrito, ¿no? Muy bien, chicos, entonces eso fue todo por el día de hoy. Es una sesión de aprendizaje bastante rápida y nos vemos la próxima semana en la próxima actividad para seguir aprendiendo y reflexionando juntas y juntos. Cuídense mucho y nos vemos en otro video.